Un mensaje del cual podríamos hablar por horas, ¿cierto? Podríamos hacer hasta, mejor dicho, un estudio bíblico del tema de hoy. Pero tengo que confesarles algo. Cuando vi el título de este devocional del Pastor William, lo leí y decía el dolor de la mesa. Pues el dolor de la mesa, ¿y cómo así que el dolor de la mesa sin haberlo escuchado, ¿no? O sea, que yo lo escucho con usted. Pero también pensé, bueno, ¿qué mensaje vamos a recibir hoy? ¿Cómo así que el dolor de la mesa? Parece un título como sin sentido. Pero miren que inmediatamente empezó la dosis, no sé si les pasó, empezó como de una a aclarar de qué se trataba. Y todos hemos pasado por ese dolor en la mesa. Vamos a decir que el dolor en la mesa. Eh, yo podría decir que todos hemos recibido en algún momento una traición, ¿cierto? Y la traición de pronto fue más difícil cuando llegó de alguien muy, muy cercano, ¿cierto? Porque hay traiciones pues, de personas que uno, bueno, pues, ¿qué más iba a esperar de esa persona? Pero normalmente o sea, normalmente la traición llega o duele muchísimo más cuando llega de alguien muy, muy cercano, ¿cierto? Y Jesús es tan hermoso, muchachos, tan hermoso, que a través de su palabra y a través de lo que él vivió, nos enseña 2025, 2026 años después. Miren que todo está en la palabra de Dios, allí encontramos absolutamente todo. Dios sabía que íbamos a vivir traiciones, y tanto fue así que nos puso como ejemplo su hijo. Entender que hasta Jesús lo vivió, de alguien muy cercano, que caminó con él 3 años, que lo vio hacer milagros, que lo vio, que estuvo a la mesa con él muchas veces, que lo vio predicar, que lo vio sanar enfermos, que Jesús le confió las finanzas, de todo, Jesús le confió todo. Pero Jesús tuvo al final la decisión de perdonar. Y lo mejor es que cuando tuvo la decisión de perdonar, lo hizo, la tomó. Y eso es lo que nos enseña hoy, pues como el devocional, eso es lo que nos enseña hoy. Nos enseña que nosotros siempre, después de una traición, vamos a tener la decisión de perdonar o no perdonar. Y mira, la traición de Judas llevó a Jesús al madero, ¿cierto? Lo llevó hasta allá, porque con esa traición, pues fue que los soldados fueron por él. Sin embargo, muchachos, sin embargo, Jesús hubiera podido haber hecho cualquier cosa. Jesús hubiera podido hablar y decir unas cuantas palabras y sencillamente descender los ángeles del cielo y salvarlo de cualquier cosa. O sea, cuando nosotros entendemos o pensamos de que a Jesús lo arrestaron y lo llevaron al madero, no, no es tanto así. Sí sucedió, claro, pero fue decisión de él ir al madero. La decisión fue de Jesús ir a la cruz. Si Jesús no hubiera querido, no hubiera ido. Créanme, quien creó todo con su voz, con sus labios, hubiera podido hacer lo mismo. No, 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 a mí no me toca, mueran de todos, ¡pam! Y hacer así con sus deditos. Y todos morir. Y bueno, vuelvan a hacer gatos, ¡pam! Y no se hubiera podido volver a hacer. Si lo hizo una vez, lo hubiera podido volver a hacer. Pero en su infinito amor y en su infinita misericordia, él mismo decidió ir a la cruz. Pero nos enseña algo, de que si Jesús el más grande, vivió la traición, nos estaba mostrando y preparando para que nosotros mismos supiéramos que íbamos a recibir una traición, o varias, sabemos, pero que estuviéramos preparados y que siempre decidiéramos por amar y por perdonar. Dice, miren, esa traición que entregó a Jesús también nos lleva a algo muy grande, que ahí en esa crucifixión muere Jesús. Pero miren que el amor de Dios levantó a Jesús de los muertos. El Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, mostrando que para Él no hay nada imposible. La que hoy nos muestra eso, probablemente, como decía el devocional, hayamos sido traicionados o vayamos a ser traicionados, ¿cierto? Pero, pero, después de eso, va a haber algo muy grande, que es esa verdad, esa bondad de Dios. Vamos a ver algo muy grande porque sucedió en la vida de Jesús. Y Dios lo levantó de una manera enorme y grande para sentarlo a la derecha de Él. Así va a pasar con nosotros, muchachos. El Señor nos va a levantar siempre. Algo va a pasar, si llega a pasar, pero algo va a pasar en nuestras vidas acerca de que el Señor nos va a mostrar su poder y su misericordia. Pero ojo, tengamos mucho cuidado, porque no solamente nosotros somos los que recibimos de pronto la traición o la recibimos en algún momento. También pudimos haber sido nosotros los que traicionamos. O tal vez podamos nosotros ser los que vamos a traicionar. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado.
Mucho cuidado no abrirle esa puerta al enemigo. Pedirle a Dios que no seamos nosotros los que en algún momento traicionemos. Pero si en algún momento lo hicimos, ir a los brazos del Señor y pedirle perdón. Y si es posible, a la persona que traicionamos también. Muchas veces no es posible porque se pierde comunicación o no lo vamos a saber. Pero decirle al Señor que lo recordamos y que queremos pedirle perdón por lo que hicimos. Para que también no solamente, no sé, o más bien, para que descanse nuestro corazón en Cristo. Para que digamos, bueno, ya ahorita que le pedí perdón al Señor, bueno, en algún momento me veré con esa persona. Pero si tengo la posibilidad de llamarlo, también lo podemos hacer. Descansar nuestro corazón en Cristo. Es un muy buen mensaje, muchachos. No debemos dejar que cualquier persona se siente en nuestra mesa, es verdad, como decía el pastor Will. Tenemos que tener cuidado, tenemos que revisar, no cualquiera debe entrar a nuestro hogar, no cualquiera debe entrar a nuestro corazón. Tenemos que tener mucho cuidado con todo, a quien demostramos ciertas cosas de nuestra vida. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Y aprovechando esta palabra, bueno, ¿cómo podemos decirle al Señor que nos ayude? ¿Cómo podemos pedirle al Señor que esté con nosotros y que nos guarde? Bueno, hay que aprender a orar, ¿sí? Hay que aprender a orar. Entonces, hay una palabra muy importante en Lucas 11:1. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ahí en ese Evangelio de Lucas encontramos como un momento, una escena muy especial. Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, ¿sí? Lo habían visto sanar enfermos. También lo habían visto a él presentar delante de tanta gente con autoridad y hablarles claramente. De hecho, miren, la palabra dice que hasta los niños escuchaban a Jesús. No sé si se les ha pasado que uno está tratando de hablarle a un niño y un niño mirando para todos lados, ¿cierto? Y la palabra dice que hasta los niños se sentaban a escuchar a Jesús. Y el mismo mensaje que era para los grandes, los niños lo escuchaban. Y el mensaje que era para los niños, los grandes lo escuchaban. Imagínense qué tan orador era el Señor. Cómo hablaba de bien, que todo el mundo quería escuchar. Entonces él se sentaba a hablar con todos con autoridad y los discípulos lo veían hacerlo. Pero miren que surgió una duda o surgió algo que los discípulos querían hacer. ¿Cierto? Despertó como esa pregunta en sus corazones: Señor, enséñanos a orar. Miren lo interesante que es como esta porción de la palabra. Eh, Miren que los discípulos no dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Señor, enséñanos a hablar con esa elocuencia. Señor, enséñanos a sanar enfermos. No, no le dijeron eso. Pidieron como algo mucho más profundo, que iba a ser como para sus vidas algo que iba a trascender sobre sus vidas durante muchos años. Le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar, que vean esa comunión de Jesús con el Padre. Habían entendido, digámoslo así, algo como muy importante. La fuente de todo lo que hacía Jesús, los milagros, todo lo que hacía Jesús, la fuente, era que él tenía esa relación con el Padre. Recuerde que Jesús se levantaba muy temprano a orar, Jesús lo hacía constantemente. Antes de tomar decisiones importantes, antes de hacer milagros, miraba al cielo, levantaba su miraba al cielo e inmediatamente hablaba con el Padre antes de hacer un milagro, antes de enfrentar momentos difíciles. Recuerden que antes de ir a la cruz se fue para el monte a orar. Recuerdan que estuvo ahí todo ese tiempo, que allí fue donde sudó sangre, pero mire, antes de ese momento difícil, se fue a orar. Y en otros momentos habla porque estaba con los discípulos y les decía: no, espérate, yo me alejo un poquito que voy a ir a orar. Señor, pero te acompañamos. No, no, voy a orar. Recuerden que él hacía eso, siempre buscaba la presencia del Padre. ¿Sí? Siempre dice que se levantaba muy temprano, eso está en Marcos, eso en el libro de Marcos, que se levantaba muy temprano a orar. Y también nos enseña que la oración no era una obligación para Jesús. Él sentía que iba a ser una conexión diaria con el Padre. ¿Listo? Entonces la oración va mucho más allá de repetir palabras. La oración, muchachos, es hablar con Dios, es contarle al Señor lo que nosotros tenemos. No necesariamente tiene que ser, como ya se les he dicho, una oración elocuente,
con palabras de Señor, aquí está tu hijo, aquí Señor. No, muchachos, es una oración sencilla, es acercarnos a Él, es abrir el corazón, es presentar nuestras preocupaciones, es agradecer, es esperar a que nos responda. Es contar de nuestros proyectos, es contar de nuestros dolores, es contar de nuestras alegrías. Por eso cuando nosotros tenemos una relación con la esposa o el esposo, ¿qué hacemos? Hablamos con él, contamos lo del día. Cuando llega ya al finalizar el día decimos que, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? No, mi amor, imagínate. Así es con Dios. Eso es una relación. Sino que nos han enseñado que nosotros tenemos que, mejor dicho, orar clavados y está bien, claro, ¿no? No estoy diciendo que no. ¿No? Pero acercarnos a Él con amor. Decirle, Señor, mira, hoy viví esto. Te doy gracias por haber vivido esto. Yo quiero mejorar en esto. ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Hoy me estoy acercando a ti porque te necesito. La palabra dice en Jeremías 33:3, es muy conocido este versículo. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está clarísimo. Clamemos, clamemos al Señor, vayamos en oración, que la oración sea parte fundamental de nuestra vida. Les hago una pregunta, pero no me respondan, tranquilo. Pero recuerdan que hablamos de las primicias, del primer momento de Dios para con Dios, ¿cierto? Es el primer momento de que cuando nos despertemos, le demos gracias, hablemos con Él un momentico, que nuestra vida tenga una primicia para Él, que nuestras primeras palabras, que nuestro primer respirar, que nuestro primer pensamiento sea Él. La pregunta es si lo han hecho, si han empezado a hacerlo, si ha cambiado algo en sus vidas, si han sentido algo distinto, que ya muy poquitos días, pero no se sienten mejor. O si no han empezado, empiecen, muchachos. No se trata de recibir una palabra para que en un momentico ya no nos acordemos de ella. Esto tiene que hacer algo en nuestro corazón. En que aquí estamos hablando de la importancia de orar. Hace poco hablamos de esa primicia, de abrir nuestros ojos y darle gracias a Dios. Lo estamos haciendo. Muchachos, no solo puede ser unos pocos, tenemos que ser todos. Todos tenemos que aprender a hablar como el Señor nos dice. Nosotros no estamos solos, nosotros estamos con Él. Recuerde que Jesús mismo enseñó esa parte de la oración, ese Padre nuestro. Eso es una oración. Estamos dando gracias por todo, estamos pidiendo el pan nuestro de cada día, estamos pidiendo por todo. Y de una vez nos estamos acercando a Él. Entonces, la oración siempre nos va a recordar que nosotros no estamos solos. La oración nos va a hacer entender que nosotros estamos hablando con el Creador del universo. Y miren que la palabra es que podemos llevarle nuestras cargas y podemos estar tranquilos de que Él escuche. Él nos escucha. Tanto es así, miren, Filipenses nos dice, por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Miren, Él mismo nos está diciendo cómo vivir, pero nosotros insistimos, muchachos, en tener esa presión, esa carga en nuestros hombros. Nosotros mismos insistimos. ¿Por qué? Si en la palabra nos dice que estemos tranquilos, que no tengamos afán, que Él va a curar todo, que Él va a hacer todo a través de su Hijo Jesús. Cuando aprendemos a orar, muchachos, nuestra vida cambia. Tiene que cancelarse la ansiedad, tiene que ir, porque empezamos a sentir esa relación con el Señor. Entonces sigamos orando, pidiéndole al Señor y diciéndole que nos enseñe a orar, que nos enseñe a buscarlo día a día. Miren que una oración puede empezar diciendo, Señor, aquí estoy, necesito tu ayuda. Eso es una oración, así no creen. Eso es una oración, Señor, necesito tu ayuda. Necesito que me guíes, necesito que me orientes. Ahí estamos orando. Y estamos colocándole todo nuestro corazón al Señor. Claro, ojo, hagámoslo de corazón, pero que nos enseñe a buscarlo día a día, que nos enseñe a depender de Él, que nos enseñe a vivir en una comunión con Él. Y Padre, nos presentamos delante de ti por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, reconocemos, Señor, que necesitamos orar, que necesitamos aprender a orar, que necesitamos acercarnos a ti día a día, Señor. Queremos estar más cerca de tu presencia. Queremos hablar contigo, Señor, todos los días con un corazón sincero. Enséñanos a buscarte cada día, a confiar más en ti, a presentarte nuestras cargas, a entender por la palabra, Señor,
de que tú estás con nosotros, de que tú no nos abandonas y que tú estás, Señor, con los que te buscan. Así que, Señor, reconociendo que tú eres Dios, tú eres Rey, queremos pedir de corazón, Señor, que seas ayudándonos, que nos des, que nos pongas en nuestro corazón la necesidad de orar, pero sobre todo, Padre, que nosotros tomemos la decisión propia de hacerlo. No esperar a que todo llegue, no esperar la dificultad para empezar a orar, sino que empecemos, Señor, podamos empezar a hacerlo desde ya. Tú eres nuestro Dios, Señor, y te pedimos que este mensaje de Dios llegue a cada corazón, que de verdad toque cada corazón, Señor, y que nuestra vida sea una vida de oración. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos en oración. Padre, colocamos este día en tus manos, Señor, reconociendo que eres nuestro Señor, nuestro Dios. Te pedimos que guardes nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, esposos, todos nuestros familiares, a las mamás, a los papás, a los hermanos, a las hermanas, sobrinos, sobrinas, tíos, tías, primos, primas, abuelos, abuelas, a todos, Señor. Te pedimos una bendición especial por ellos, que los guardes, que los protejas y los llenes de salud, vida, alegría y felicidad. Lo mismo para nosotros, Señor. Te pedimos una bendición especial. Guíanos, guárdanos, oriéntanos, muéstranos qué debemos hacer y que podamos caminar contigo, Señor, durante toda nuestra vida. Te amamos, Señor, colocamos este tiempo en tus manos y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.